Dios les bendiga. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartirles un mensaje. Es una enseñanza. Es algo que el Señor me habló ayer en un sueño. Y el Espíritu Santo me lo relacionó con otra enseñanza que me dio hace un tiempo atrás. El nombre del mensaje para hoy: las cosas cambian en el mundo espiritual. Las cosas cambian en el mundo espiritual, o descubre tu diagnóstico. Esto es algo que el Espíritu Santo me habló en un sueño. Y esto me lo relacionó con algo que me habló hace un tiempo atrás. El Señor me hacía entender en este sueño que hay muchas personas que tienen problemas, que tienen dificultades en el mundo natural. Por poner un ejemplo, una persona que tiene cáncer, una persona que no tiene trabajo, una persona que no tiene, por poner un ejemplo, una pierna, una persona que no se puede parar, que está en una silla de ruedas constantemente, o una persona ciega, o una persona manca, por poner un ejemplo, que no tiene brazos. Esta persona va a estar limitada, no va a poder avanzar en ciertas áreas. Se tiene que limitar para hacer cosas, pero solo en el área que puede. Y el Espíritu Santo me hacía entender en este sueño que de la misma manera hay personas que en el espíritu están enfermos, que tienen brujería, que tienen hechicería, que tienen ira, enojo, odio, falta de perdón, que tienen rencor, que no tienen fe, tienen mucha incredulidad y muchísimas cosas. Y es por esa razón que en su vida natural y espiritual no pueden avanzar. Y el Espíritu Santo también me hacía entender en este sueño que estas personas que tienen esos problemas en el mundo espiritual, de la misma manera como una persona, vamos a suponer que está mal del corazón, que cuando corre mucho se cansa o le duele el corazón, tiene que ir a un doctor para que le diagnostiquen cuál es su problema, qué es lo que pasa. Y el doctor le dice: mira, tu problema es el corazón, entonces te receto esto, tienes que hacer esto otro. De la misma manera, usted tiene que identificar cuál es su problema espiritual. Tiene que orar a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que pasa en mi vida espiritual? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué tengo problemas en mi casa? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué los espíritus malos, los demonios, me atormentan tanto? Usted tiene que preguntarle a Dios. Tiene que hacer ayunos, tiene que hacer vigilias. Primeramente arregle su vida con Dios y órele mucho a Dios. Y cuando Dios le responda, ese va a ser el diagnóstico que usted tiene. Después de eso, usted tiene que preguntarle a Dios y poner de su parte para que, de acuerdo a lo que usted tiene, al problema, usted pueda saber qué medicina aplicar a ese problema. Porque si usted no se sana de esa enfermedad espiritual, su vida nunca va a cambiar. Y quiero leerles en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos.
Y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Le preguntó a Dios. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl había matado o había querido exterminar a un pueblo que el pueblo de Israel, cuando estaba en su camino a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto y estaban en camino para ir a la tierra prometida por el eterno y soberano Dios, un pueblo llamado los gabaonitas les engañaron a ellos. Ellos no consultaron a Dios, se dejaron engañar, le creyeron todo a ellos. Es por esa razón que usted tiene que preguntarle todo a Dios. Escuchó, los engañaron a ellos, al pueblo de Israel. Les dijeron, nosotros somos de muy lejos y hemos venido, y les dijeron muchas cosas, pero todo era mentira. En realidad vivían muy cerca de allí. Pero como ellos, este pueblo, los gabaonitas, sabían que el pueblo de Israel iba a pasar por su país, por su ciudad, por su pueblo, ellos querían asegurarse que los israelitas no los van a matar. Y como les engañaron a los israelitas, los gabaonitas, repito, los israelitas les dijeron que no los van a matar. Y después, cuando llegan cerca a esa ciudad, descubrieron que habían sido engañados. Pero como les prometieron que no los van a matar, ellos tenían que cumplir esa promesa. Pero pasando los años, cuando Saúl es rey, Saúl intenta matar a todos los gabaonitas, pero no lo podía hacer porque le habían prometido delante de Dios que no los van a hacer. Es por esa razón que como Saúl quiere matar a todo ese pueblo, viene el hambre en los tiempos de David. Pero David le pregunta a Dios y David descubre por qué había venido esa hambre, esa escasez. Pero David le pregunta a Dios. Lo mismo que Pablo, cuando Pablo tiene ese aguijón en la carne, Pablo le pregunta a Dios 3 veces. Posiblemente ayunó, vigiló, no nos dice la Biblia. Lo mismo que David. ¿Qué hizo? ¿Algún retiro espiritual? Algo hizo. Y Dios le respondió. Después que David, o en el caso de Pablo, supieron el diagnóstico, la respuesta de Dios, esta pobreza te viene por esto, por poner un ejemplo, los espíritus malos te molestan por esto, no puedes progresar económicamente por esto, te va mal en el matrimonio por esto, no te puedes casar por esto o por esto otro. Cuando usted sabe ese diagnóstico, de acuerdo a ese diagnóstico, usted tiene que pedirle a Dios la medicina. Esto fue lo que me habló el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que entrar al mundo espiritual. Eso no lo vamos a hacer yo ato, yo declaro, yo proclamo, echo fuera a los demonios, echo fuera al diablo, lo amarro con cadena, le pongo la hoz de la muerte, no sé qué cosas. Imagínese que David hubiera hecho algo parecido. Esa hambre no se hubiera ido. O imagínese que Pablo hubiera hecho algo parecido. Ato, proclamo, decreto que este espíritu no me va a molestar. Y el espíritu sigue allí. ¿Por qué? Porque Dios lo había permitido. Son casos excepcionales que Dios lo puede hacer, y sí lo puede hacer. Pero si nos focalizamos en el caso de David, él le preguntó a Dios. Y de acuerdo, escuche esto, porque esto es muy importante, de acuerdo a la medicina que Dios le dio a David, de acuerdo a eso, después dice la Biblia que Dios fue propicio y comenzó a llover y empezó a haber comida en los tiempos de David. Pero él tuvo que preguntarle. Repito, muchas personas están enfermas físicamente y están limitadas.
Una persona que quiere hacer deporte pero no puede caminar, no puede hacer deporte. Una persona que quiere escribir un libro pero no puede ver, no tiene ojos, no lo va a poder hacer. Digamos, escribir con su mano, podrá dictar a otra persona, pero esta persona escribir con su mano, palabra por palabra, no lo va a poder hacer, va a tener limitaciones. Y de la misma manera, si usted en el mundo espiritual tiene brujería, tiene hechicería, tiene ira, perdón, quizás hace muchos años tuvo problema con alguien y no perdonó, eso usted está acarreando esa falta de perdón. Mientras no perdone, su pobreza no va a cambiar, va a seguir soltero, va a seguir soltera, van a haber problemas. Recuerdo que cuando tenía 42 años, yo ya quería casarme, ya mucho, y yo le empecé a preguntar a Dios y le dije, Señor, ¿por qué no me he casado hasta ahora? Y el Señor me dijo dos cosas. Número uno, me dijo, yo te he dado oportunidades, pero tú no las has aceptado. Número uno. Y después me dijo, pero también no has podido casarte porque hay personas en tu vida que tú tienes que retirar. No personas físicas, sino en el mundo espiritual. Entonces, lo que yo hice es empecé a renunciar. Si había conocido a alguna persona en mi vida, renuncié todo espíritu, pero eso fue porque Dios me reveló. En el caso suyo puede ser otra cosa. Yo lo supe porque Dios me habló. Tuve un sueño y yo miraba un camino y en ese camino habían personas. Entonces yo empecé a reprender, a orar y después el Señor me liberó hasta que ya pude hacer mi vida tranquilamente. Pueden haber áreas en nuestra vida que no nos dejan salir adelante. Puede ser en cualquier área. Usted analice en qué área es. Entonces, usted pregúntele a Dios, Señor, diagnostícame, ¿qué es lo que pasa? Me hicieron brujería en mi economía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me caso? ¿Estuve con alguna persona que me tiró brujería de soltería? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Y de acuerdo a lo que Dios le diga, usted pídale a Dios la medicina. Señor, ¿qué hago? Y el Señor le puede decir, ayuna 3 días y te libero, ya no vayas a ese lugar, ya no te juntes con estas personas. El Señor le va a ir guiando, pero pregúntele a Dios. Tiene que acostumbrarse a preguntarle a Dios, porque repito, esas cosas no van a salir porque venga el pastor o el profeta. Si Dios no le habló o le reveló, eso no va a cambiar. O porque usted diga, yo declaro, yo proclamo, yo decreto. Hay millones y millones de personas que proclaman, declaran y decretan y su vida no cambia. Y yo he conocido muchísimos. Pero en vez de estar hablando, como dice Pablo, palabras vacías, como quien golpea el viento, en vez de hacer eso, ¿por qué no somos genuinos y sinceros con Dios? Señor, tengo este problema. Háblame, ¿qué pasa? Y pregúntele, y pregúntele, y pregúntele. Y no descanse. Pregúntele, pregúntele. Si usted ya le preguntó a Dios, ayunó, oró, siga insistiendo que Dios en algún momento le va a responder. Pero muchas veces Dios no nos responde porque estamos en pecado. No arreglamos nuestra vida. Entonces, antes de que usted le pregunte a Dios, arregle su vida y después pregúntele a Dios por su situación. Dígale a Dios que le diagnostique y después que usted sepa cuál es el diagnóstico, pídale la medicina. Y usted con esa medicina va a ser sanado, va a ser curado. Que Dios les bendiga mucho. Paz.